Quiero agradecer de verdad este debate. A mí me parece que este debate es supremo. Perdón, representante, quedó claro, para que no haya confusiones, que certificó el señor secretario que ya no teníamos quórum decisorio. Señor representante Alirio Uribe, siga con su intervención. Gracias, presidente. Agradecer a la mesa directiva y agradecer a todas las autoridades que hicieron presentes, agradecer también a todos los familiares y víctimas del ESMAD que se hicieron presentes. Yo creo que este debate es muy importante para el futuro del país. Yo sé que venimos de unos escenarios de muchísima polarización, de unos escenarios donde nos descalificamos, pero yo creo que aquí se han dado argumentos. Aquí siempre que hacemos un debate sobre cualquier tema referido a la fuerza pública, lo que se termina haciendo es como defendiendo la fuerza pública como si nosotros estuviéramos haciendo un ataque generalizado a la fuerza pública. Este debate solo quería señalar dos problemas. El problema del uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, con los 3.900 casos que hemos documentado, con los 900 y pico de casos del paro agrario y el tema de las batidas ilegales. Esos eran los dos temas. Nosotros no estamos cuestionando la existencia del ejército, de la policía, las funciones constitucionales, y siempre nos preocupa que se desvíen los debates. Aquí lo claro es que vamos para un posconflicto, vamos para un posacuerdo, y no podemos seguirle dando trato de guerra a la protesta social. La protesta social es un derecho fundamental, es un derecho muy importante para toda la población colombiana, y está clarísimo, como lo han dicho acá el propio general Palomino, el ministro y los que han intervenido, que este derecho se tiene que garantizar a todos los colombianos. No podemos clasificar a los manifestantes de enemigos. General Palomino, usted hablaba acá, general Palomino, de las marchas de 1996, las marchas cocaleras. Yo le quisiera contar que para aquel entonces yo era defensor de derechos humanos, y le puedo asegurar que todos los campesinos que firmaron los acuerdos, que eran más de 40 personas que firmaron los acuerdos con el gobierno nacional de las marchas cocaleras, todos hoy están muertos. Fueron asesinados, uno en su casa, en su finca, yendo al trabajo. Hubo algunos que les pusieron una granada por la ventana y los mataron en su cama durmiendo. Ese es el manejo que se le ha dado a la protesta. Ese es el manejo que se le ha dado a la protesta. Es decir, una marcha cocalera frente a las fumigaciones aéreas, frente a todo el maltrato hacia los campesinos, unos acuerdos, y después de esos acuerdos el asesinato en los años subsiguientes de todos los que firmaron con el gobierno nacional esos acuerdos. Ese es el trato que se le ha dado a la protesta social en este país, y por eso yo creo que tenemos que cambiar la actitud de la policía, la actitud del ejército frente a los civiles. Si fuera tan bueno ir al ejército, no habría más de 1 millón de remisos. 1 millón de remisos, de jóvenes escondiéndose precisamente porque no quieren prestar el servicio militar. A eso hay que buscarle una salida. Si los conflictos son laborales, insisto, es el Ministerio del Trabajo. Si son agrarios, es el Ministerio de Agricultura. Si son de jóvenes, serán las entidades correspondientes. Si son de salud, el Ministerio de Salud. Si son de educación, la ministra de Educación. Pero no podemos que ponerle una connotación de guerra a los reclamos sociales y populares. Me preocupa y me agradan varias cosas. ¿Qué me agrada? Me agrada que el ministro de Defensa dice: las batidas ilegales son ilegales y no se harán más. Si hemos logrado eso con este debate y con el debate que yo hice en la Comisión Segunda, pues me doy por bien servido si realmente el Ejército Nacional va a dejar de hacer batidas ilegales. Pero me preocupa que ustedes hagan ahora un proyecto de ley donde potencialmente quieren legalizar las batidas ilegales bajo la figura de las compelaciones.
porque es que las compilaciones, las unidades de reclutamiento, General Suárez, las han entendido como la legalización de las batidas ilegales. Me preocupa que el ministro diga que no va a revisar el SMAT, aunque reconoce, y eso me parece importante, que hay violaciones a derechos humanos por parte del SMAT, pero que diga que la solución es duplicar el SMAT. Yo creo que esa no es la solución es mirar cómo el conflicto social se mira con otros lentes, lentes que no sean la guerra, que no sean la represión, que no sean la cárcel, que no sean la estigmatización. Me preocupa, general Palomino, que usted diga que el paro del Catatumbo era un paro ordenado por Megateo. Nosotros estuvimos como observadores y garantes de ese proceso de marchas campesinas. Y entonces que usted alegremente le diga al país que el paro del Catatumbo era el paro de Megateo, pues automáticamente es criminalizar a cientos de organizaciones sociales, populares, juntas de acción comunal, a toda la gente que participó en ese paro. Esa concepción, general Palomino, es lo que hace que se mate la gente. Que se mate la gente. Entonces, yo sí lamento ese tipo de declaraciones. Me parece importante que el general Palomino diga que hay que hacer la disuasión, que tenemos que cambiar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, general, y yo rescato esa parte positiva. Rescato muchísimo lo que ha dicho la viceministra del Interior, que se está discutiendo un protocolo para manejar las protestas en Colombia. Y ese protocolo tiene que vincular a la policía y al Ejército Nacional. Yo no entiendo por qué le metemos ESMAD a los estadios. En los países civilizados, la policía no tiene nada que hacer en los estadios. Son los propios clubes de fútbol los que administran y garantizan la seguridad de los estadios y sancionan a las barras que son violentas. Y les cambian el sitio donde deben jugar los partidos, etcétera. Tienen unos protocolos de autorregulación. ¿Por qué tenemos que meter la policía y el ESMAD a los estadios? Sí hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, el Ministerio del Interior ha dicho, ahí está el Ministerio de la Defensa, la Policía, el Ministerio del Interior, las organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas. Se ha dicho acá que Naciones Unidas también puede ayudar a mejorar estos protocolos. Entonces, pongamos estos debates en positivo. Hay que cambiar la doctrina de la Policía Nacional y del Ejército, indudablemente. Hay una doctrina acuñada en 60 años de guerra que dice que un estudiante de una universidad pública es un terrorista, o que un campesino del Cauca es guerrillero, o que un estudiante de determinados colegios están comprometidos con actividades subversivas o lo que sea. Esa estigmatización se tiene que acabar. Y por eso yo creo que este debate nos deja muchas enseñanzas. Yo acepto su invitación, general Suárez, a ir a reunirme con usted, a reunirme con los jefes de las unidades de reclutamiento de los diferentes distritos militares y a que demos un debate serio con la Defensoría del Pueblo. Por eso hemos propuesto crear una comisión accidental, porque estamos cansados de recibir todo el tiempo quejas contra el Ejército y la Policía por batidas ilegales y por atropellos a civiles. Entonces, hablémoslo, discutámoslo, aceptemos que hay problemas. Yo no le estoy haciendo aquí un debate a todo el Ejército. Yo le podría decir, hacerle un debate al Ejército, decirle por qué se desplazaron 6 millones de colombianos en las zonas más militarizadas de este país. Y ahí yo podría hacer otro debate, pero no ese es el debate que estamos haciendo. Estamos diciendo problemas con el SMAT, problemas con las batidas ilegales. Entonces, han habido muertos, han habido mutilados, han habido heridos. Por supuesto que nos duelen las muertes de los miembros del SMAT. Yo incluso tengo cifras más altas que las que tiene la policía de miembros del SMAT muertos. Tengo un número más alto que los 4 que usted dio, general. Y eso me duele, porque obvio son jóvenes colombianos. Yo leí un informe de la Defensoría de las entrevistas a los miembros del SMAT, de cómo los tratan en la calle, de cómo los insultan, de cómo los agreden, porque realmente ponemos en un
escenario caliente que es una movilización, un grupo que se ve con agresividad, los uniformes, las armas, los escudos, y eso lo que genera son escenarios de más violencia. Entonces necesitamos manejar las marchas de otras formas. Yo he hablado con muchos policías también y me dicen, con lo de los vendedores ambulantes, los ponen a hacer un trabajo sucio, a agarrar a perseguir los vendedores, a hacer cosas, etcétera, y a poner la población en contra de ellos. Entonces, yo sí creo que hay que revisar esa relación sociedad civil, fuerza pública, y mirar cómo logramos que realmente el ejército no tenga que andar pagando propagandas todos los días para decir que es bueno, sino que realmente la gente sienta que el ejército y la policía son buenos. Y no tenga que hacerse a partir de publicidad pagada por los grandes medios de comunicación. Entonces, yo sí creo que este debate deja una gran enseñanza. Yo espero que esas investigaciones por batidas ilegales, esas 33 investigaciones avancen. Yo le agradezco al Ministerio del Interior y a las organizaciones de derechos humanos el esfuerzo que están haciendo para adelantar estos protocolos. Y yo espero, presidente, que finalmente se pueda crear esa comisión accidental para canalizar este debate y hacerlo en términos propositivos para lograr que realmente se den los cambios que se requieren en un escenario de posconflicto. Muchas gracias. A usted, representante Ángela María Robledo, por favor, los colombianos que estuvieron atentos al debate toda la tarde y parte de la noche la escuchan. Gracias, señor presidente. Gracias por su gesto. Me parece muy importante porque creo que es un gesto por un lado, de confianza hacia nuestro trabajo, de respeto, y también de quienes, como dice usted, han escuchado por tantas horas tan importante debate. Yo quisiera quizá resumir mis reflexiones en 6 puntos, pero el primero es ratificar lo que aquí se ha dicho, tanto por Víctor Correa, por Alirio Uribe, por Germán Navas, por Inti Asprilla, y es que nosotros, como parte del Congreso, como demócratas, hombres y mujeres que somos, reconocemos que vivimos en un Estado social de derecho y que en un Estado social de derecho es la fuerza pública la que debe tener el monopolio de la fuerza, pero que es también, y nos lo recordaban en las presentaciones, el general Palomino y el general Suárez y el mismo ministro, es también una responsabilidad y un deber de las fuerzas militares en especial, pero de la fuerza pública en general en Colombia, el respetar esas condiciones de dignidad y esa investidura tan fuerte, tan significativa que tienen casi 500,000 de hombres y mujeres que le prestan este servicio a la patria. Es una consideración que siempre tenemos que hacer porque muchas veces cuando estaba el ministro Pinzón, y hay que resaltar la diferencia del diálogo y de la posición y la deliberación que sostuvimos con el ministro Villegas, con el ministro Pinzón siempre tuvo, yo diría, el irrespeto de decir que nosotros éramos y nosotras enemigas de las fuerzas militares. Yo soy una mujer feminista y pacifista y me sueño, ojalá, un mundo donde no tengamos que tener tantos guerreros, porque es que ahí, en esos guerreros, están ustedes, integrantes de las fuerzas militares, que muchas veces ustedes, sus hijos, sus hermanos, han dado la vida por esta patria y no queremos más muertos. No queremos más muertos en la policía, general Palomino. No queremos más muertos en el ejército, pero tampoco queremos más muertos en la guerrilla ni en los movimientos sociales. Queremos un país en paz. La segunda consideración, rechazar de manera contundente, y lástima que los compañeros del Centro Democrático y aquel que siempre me nombra y me pone del lado, nos pone a nosotros, porque hacemos estos debates del lado de la guerrilla, decirle que nosotros somos demócratas, que llegamos aquí, nos ganamos el voto y la confianza de la gente,
pero que eso no quiere decir que no pongamos sobre la mesa la exigencia para las fuerzas militares de sus derechos y sus deberes. Y también recordarle al país que son muchos de ellos, de los integrantes del Centro Democrático, quienes en su momento, como Álvaro Uribe, salió a decir que los jóvenes en ejecuciones extrajudiciales no estarían propiamente cogiendo café. Creemos que la mayor condición de coraje y de honor de las Fuerzas Armadas en Colombia y de las fuerzas públicas, precisamente para que ese honor sea una realidad y esté encarnado en esa investidura, es cumplir con la Constitución y con su función. En tercer lugar, yo lamento la noticia que nos da el ministro Villegas a los jóvenes, a quienes tenemos hijos y en un futuro nietos y nietas, de que aquí el servicio social, el servicio militar obligatorio viene a quedarse por una generación más. Y con sus palabras pone en evidencia un incumplimiento de campaña del presidente Juan Manuel Santos. Incumple el ministro, incumple el presidente. Porque si bien esa famosa cuña de campaña, donde Juan Manuel Santos se acercaba y le decía a una mamá, a un papá, usted entregaría un hijo para la guerra, fue tan cuestionada, porque tenía un lado muy complejo, pero por el otro lado también estaba diciendo cuál es el camino de ese joven. Nosotros sí esperamos que el presidente cumpliera su palabra y se lo vamos a exigir. Hay que decirle al ministro que no vamos a aceptar que los jóvenes colombianos tengan que seguir tomando un fusil como única opción cuando cumplen 18 años. Está bien que los que quieren hacerlo y que se busque la profesionalización y que se busque el fortalecimiento, y a esos jóvenes los respetamos y los admiramos, pero queremos una opción para los jóvenes colombianos y vamos a seguir trabajando por ese servicio social para la paz y en esa reforma constitucional que vamos a tener. Juan Carlos Lozada, del cual tú eres coordinador y en el cual creo descansa una enorme responsabilidad, no solo por tu condición de liberal y de hombre joven en Colombia, que sé que te sueñas un país distinto, no solo para ti que ya lo tienes, sino para muchos jóvenes en Colombia. En tercer lugar, yo celebro, Alirio, lo que aquí nos dijeron. Yo celebro el mismo tono del debate. Aquí hubo reconocimientos de errores, pero no solo de errores, de incumplimiento de la ley, pero también lamento, como tú, Alirio, que el general Palomino, que era en ese momento responsable de esa unidad en el Santander, y que yo lo conocí a usted allá, cuando fuimos en una visita humanitaria a hacerle seguimiento 4 veces al paro del Catatumbo, que tienda un manto de sospecha sobre esos cientos de hombres y mujeres, en especial jóvenes, que se movilizaron en el Catatumbo, y que usted diga que eso fue un paro ordenado por Megateo. Si usted tiene esas denuncias, general Palomino, tiene la obligación de denunciar a Scamcat. Tiene la obligación de demostrar que esos cientos de hombres y mujeres que fuimos, que acompañamos y que disuadimos para que el nivel de violencia bajara y el paro terminara en una mesa de garantías de la cual hacemos parte, para que usted diga que ahí era fundamentalmente una presencia de hombres y mujeres campesinos movilizados por los intereses de un narcotraficante como era Megateo. Por supuesto que había presencia de familias cocaleras que nos explicaban, como lo han explicado en tantos lugares, que no tienen ninguna otra opción, que sacar yuca, que sacar plátano vale mucho más que sembrar coca. Y eso lo han dicho aquí en los debates, y eso lo ha reconocido como tercer punto de la agenda de negociación de La Habana, que hay que buscar para las familias campesinas no una salida represiva ni estigmatizante,
sino una salida social. Aquí se necesita mucho más política social y menos política represiva. Entonces yo lo invito, general, yo lo conocí allá, entrando, usted entraba a misa, nos invitó a que entráramos a misa y le dijimos, primero vamos a reunirnos con los campesinos a escucharlos. Estuvimos en el aeropuerto de Ocaña, usted lo debe recordar, buscando con Iván Cepeda, con Gloria Inés Ramírez y con Hernando Hernández, buscando disuadir a los campesinos. Pero por eso mismo y porque hago parte de la mesa de garantes del movimiento del Catatumbo, exijo que si usted tiene pruebas de que ellos estaban movilizando por órdenes de megateo, las presente. Porque eso es otro, así como a nosotros nos estigmatizan por hacer estos debates, eso es otra forma de estigmatizar un movimiento con una lucha legítima que se ha hecho en el Catatumbo. Por último, las batidas. Yo sí me quedé esperando mayores respuestas a nuestras preguntas sobre las batidas. De hecho, la respuesta a los derechos de petición no llegaron. Decidimos hacer el debate porque era importante hacerlo. Yo recojo el ofrecimiento que se nos hace para establecer este diálogo y este seguimiento a lo que pasan con las batidas. Aquí nos entregan hoy un material del ejército y en este vasito o en este jarro uno toma tinto. Y yo le digo al general que estamos de acuerdo y quisiéramos tomarnos con usted un tinto para hacerle de verdad un seguimiento profundo a lo que está pasando con las batidas, pero que ese nos lo vamos a tomar, al menos en mi caso, Alirio, Víctor y compañeros, solo cuando hayamos comprobado en Colombia y de manera especial en Bogotá que no hay más batidas. Y esa es una obligación suya. Ya para terminar, digo lo siguiente. El ministro se declara, y yo sé que ustedes también, respetuosos y admiradores de la ley. Pues bien, citando de nuevo la sentencia de Camilo Ospina, cuando era ministro de Defensa, y no aceptamos ese eufemismo, tampoco lo aceptamos con compilaciones. Esos son retenciones indebidas, ilegales. Y entonces ahí no vamos a aceptarlo. Y como ustedes son admiradores de la ley, esa sentencia hizo una exigencia, como bien lo decía Inti Asprilla, de 48 horas a el director de reclutamiento. Esa la hizo en diciembre del 2014. Solo ahora, como bien lo decía también Inti, en julio está la disposición y la reglamentación. Y solo de manera contundente, hace 10 días, el general Mejía dijo que no más batidas. Nosotros esperamos que se cumpla. Esto para mí es un símbolo, porque nosotros somos firmes, hacemos debates contundentes y documentados, pero somos y le apostamos a la paz, porque creemos que la mejor opción para los jóvenes y los policías en Colombia, y en especial para los jóvenes, es que se acabe la guerra. Entonces, general, cuando usted nos compruebe y nos responda el derecho de petición que no llegó, que en este país se acabaron las batidas, no el reclutamiento, desafortunadamente va a seguir, pero que ese reclutamiento se va a hacer totalmente apegado a la ley y a la Constitución, nos tomamos un tinto. Esto es un símbolo de apertura, de diálogo, de posibilidad. Yo creo mucho en los símbolos. Esto recibe, es como si fuera una copa. Pues bueno, aquí recibimos ese compromiso. Y el compromiso de ustedes es a que la ley se cumpla. Y el compromiso nuestro, ojalá con el apoyo suyo, presidente de Luque, es a que nos aprueben esta proposición, que no tiene nada distinto a crear una comisión que haga garantía sobre los compromisos que ustedes adquirieron con nosotros hoy y con los jóvenes en Colombia, y que nos permita, ojalá, vivir en paz, porque vamos a tener un ejército y una policía preparada, formada para vivir en paz. Muchas gracias, señor presidente.